Y hay ciertas cosas que son importantes, vamos. Eh, Creo que hay situaciones en las que nosotros tenemos que empezarnos a ubicar respecto a los acontecimientos que nosotros estamos pasando. Y creo que es tiempo de que nosotros sepamos, comprendamos y conozcamos que debemos empezar a buscar el ser entendidos en los tiempos. Voy a tratar de ser un poco claro y de ir un poco despacio en la enseñanza, por cuanto yo creo y considero que es un tiempo que nosotros tenemos que empezar a creer que Dios verdaderamente, amados hermanos, necesita que nosotros empezamos a ser entendidos en los tiempos. Ahora, esto quiere decir que nosotros debemos empezar a buscar cuál es el deseo de Dios para que nosotros, hermano, sepamos verdaderamente qué es a lo que Dios nos está llamando y qué es a lo que Dios nos está llevando. Y cuando yo hablo acerca del entendimiento de los tiempos, no puedo evitar pensar en lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, donde dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Mire qué impresionante es esto, porque creo que es importante que nosotros conozcamos esto. Ahora, debemos entender y debemos estar claros, mis amados hermanos, de que nosotros no podemos estar viviendo como vivíamos antes, que nosotros debemos ser expertos en los tiempos, así como lo eran los de la tribu de Isaacar. Ahora, note que hay una palabra aquí bien importante, que la Biblia dice que eran expertos en discernir los tiempos. Si yo me voy a la Biblia, yo voy a encontrar que el apóstol Pablo habla acerca de que hay un espíritu de parte de Dios, que hay un don de parte de Dios, que es el discernimiento de espíritus. Ahora, lo impresionante de esto es que nosotros en medio de discernir, tenemos que entender que tenemos que empezar a discernir las atmósferas en las que nosotros nos estamos moviendo. Yo tengo que entender que las atmósferas, y estoy hablando de una atmósfera espiritual, interpreta basada en un panorama de tiempo. Es decir, que yo tengo que entender que al momento de yo hablar del discernimiento de las atmósferas, tengo que empezar a tener claro de que yo puedo discernir de dos maneras. Puedo discernir por el espíritu o puedo discernir por el conocimiento que yo he adquirido basado en algo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted y yo aprendimos a discernir desde pequeños, porque realmente nosotros aprendimos a saber qué era tal o cual cosa y eso conlleva un discernimiento. Ahora, cuando yo hablo acerca de que es importante empezar a discernir las atmósferas, debo entender que si hablamos en el plano literal, una atmósfera es algo variable. Y una atmósfera nos puede decir lo que viene. Por ejemplo, una atmósfera te puede decir si viene lluvia o una atmósfera te puede decir si se está anunciando que viene un clima y el clima ya es algo permanente. Entonces, más que discernir espíritus, esta gente de la tribu de Isaacar discernían a través de una dádiva de Dios y yo tengo que entender por qué es importante que yo empiece, hermano, a instruirme en la palabra de verdad, porque el ser instruido en la palabra de verdad va a provocar que yo pueda tener un conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque tenemos que tener muy claro respecto a por qué es importante que yo aprenda a discernir los tiempos. Si usted se va a la Biblia, en la Biblia usted va a encontrar que aparecen 28 tiempos que nosotros tenemos o tendríamos que aprender a discernir. Mire qué impresionante es esto, porque a veces nosotros pasamos por alto ciertas cosas, pero tenemos que tener bien claro por qué es importante, mi amado hermano, que nosotros sepamos, comprendamos y aún
entendamos qué es lo que debemos discernir. Si usted se va a Eclesiastés capítulo 3, verso 1, la Biblia dice así, dice, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras. Y así podemos hablar de todos los tiempos que la Biblia está hablándonos a nosotros aquí. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, hay un tiempo de nacer, ¿nacer a qué? Hay un tiempo de morir, ¿morir a qué? Pero más impactante aún, y es lo que a mí me parece, pues no sé si a usted le parezca algo curioso, es que la Biblia también nos está enseñando que tenemos que comprender que hay un tiempo para lanzar piedras. Ahora, mire qué impresionante es esto, mi hermano, porque yo tengo que llegar al pleno entendimiento y realmente debe ser un entendimiento, hermano, en el que tengo que saber por qué la Biblia habla que hay un tiempo de lanzar piedras. O porque no está hablando, ¿verdad, hermano, de que usted va a agarrar a pedradas a su hermano, sino que lo que yo tengo que discernir es por qué la Biblia enseña que hay un tiempo para lanzar piedras. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que acontece y por qué es necesario? Ahora, cuando yo me voy a la Biblia, y aquí es en donde yo aprendo a discernir por conocimiento, yo me voy a dar cuenta, y por favor póngale mucha atención a esto, porque yo me voy a dar cuenta de que las piedras las usó David para derribar gigantes. Ahora, eso quiere decir entonces que va a venir un tiempo en el cual, mi amado hermano, yo voy a tener que entender que voy a empezar a derribar gigantes. El tema es los días de Noé. Pero cuando yo empiezo a ver esto, yo me voy a dar cuenta que, por ejemplo, cuando Jesús habló de los días de Noé, Jesús en ningún momento menciona ni el arca de Noé, ni tampoco menciona el diluvio de Noé. Es decir, a lo que Jesús estaba refiriendo era que iban a empezar a suceder ciertas cosas como las había empezado a suceder en los días de Noé. Ahora, note lo que acabamos de ver en Eclesiastés acerca de los tiempos. Quiere decir entonces que yo me tengo que ir a la Biblia y aparte de entender lo que en su momento haya hecho David de matar gigantes, tiene que venir el momento en el que yo también empiece a matar gigantes. Ahora, ¿por qué es importante entender lo que Jesús empezó a decir respecto a que iba a hacer como lo fue en los días de Noé? ¿Qué era lo que Dios necesitaba que yo entendiera respecto a qué era lo que iba a empezar a suceder en ese tiempo de los días de Noé? Y es que, mire, hermano, hay cosas que definitivamente es necesario que yo entienda y que yo tenga claras respecto al cuál es el deseo del corazón de Dios en medio de lo que Dios estaba mostrando en aquel entonces. Ahora, ¿qué fue lo que asociaron tanto Mateo como Lucas respecto a la plática de Jesús con sus discípulos de qué era lo que iba a empezar a suceder en los días de Noé? Solo levánteme su manita ahí para saber si me está siguiendo y si me escucha claramente. Ok, cuando yo empiezo a ver esto entonces, mi amado hermano, yo voy a darme cuenta de que bíblicamente hay ciertas cosas que la Biblia empieza a enseñarme a mí. Si usted lee Lucas capítulo 17, verso 26, dice la Biblia así: tal como ocurrió en los días de Noé,
así será también en los días del Hijo del Hombre. Verso 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, note lo que la Biblia está diciendo. Va a ser como en los días de Noé. Va a ser como en los días de Noé. Y luego viene, y Mateo viene y dice exactamente lo mismo que está diciendo Lucas cuando dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró al arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora mire qué impresionante es esto. Mire pues, cuando usted se va a estudiarla en la historia y usted empieza a buscar todo lo que sucedía en aquel tiempo, usted se va a dar cuenta por qué es que la Biblia empieza a afirmar que el tiempo en el que la venida del Señor, su retorno, y estoy hablando de su retorno por la iglesia novia, la que se va en el rapto, va a marcarse por acontecimientos que estamos viendo. Va a empezar usted a asociar. Dicen los historiadores que en el tiempo este de Noé, en ese tiempo donde se dio esta historia, la población de la tierra era similar a la población que hay hoy en día en el mundo. Y lo que sucedió fue que impresionantemente solamente 8 personas se salvaron de lo que iba a suceder en la tierra en ese entonces. Ahora, saque usted la relación entonces, ¿cuánta gente irá a ser salva de las cosas que vienen sobre la tierra? Creo que esa es la razón por la cual cuando Jesús instruyó a sus discípulos de cómo orar, parte de la instrucción fue que debían orar para ser hallados dignos de escapar de las cosas que van a acontecer sobre la tierra. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque entonces yo tengo que entender que si este hombre llamado Noé, ¿quién era Noé? Si este hombre Noé predicó durante 100 años, 100 años que fue el tiempo en el que él se tardó en construir el arca, y eran 100 años en el cual todos se reían de él. Esto habla acerca de que en este tiempo, yo no sé si tú lo has experimentado, pero ha habido gente que se ríe cuando tú les hablas del evangelio. Es decir, que está empezando a parecerse el tiempo. Ahora, ¿por qué es importante entender quién era Noé? Ahora, mire, ¿qué es lo que empieza a suceder y qué era lo que sucedía? ¿Qué era lo que se estaba gestando en ese tiempo de Noé? Si usted lee Génesis 5:29, la Biblia dice así, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso. Noé quiere decir reposo. Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces el nombre Noé, mire qué impresionante es esto, porque el nombre Noé en el hebreo antiguo significa reposo. Ahora, cuando yo entiendo qué es lo que sucedía en medio de ese tiempo de reposo de Noé, yo voy a empezar a darme cuenta que habían ciertas cosas que en el libro de Hebreos se dice que sucedía en ese tiempo de Noé. Y solo estoy poniéndole la introducción de lo que verdaderamente acontece, porque lo que sucede es que nosotros le estamos poniendo mucho énfasis a ciertas cosas que quizás no debiésemos ponerle énfasis, porque por alguna razón Jesús ni siquiera mencionó ciertas cosas. Ahora, lo que es un hecho es que la Biblia habla de que este iba a ser un tiempo en el que lo que iba a empezar a ver era advertencia. Es algo así, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa,
por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Ahora, mire qué impresionante es esto. Espero que me esté siguiendo, mi amado hermano, porque este no es un tema como muy devocional, ¿verdad? Sino que es un tema que requiere que nosotros entendamos bíblicamente qué es lo que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy. Porque es importante que nosotros conozcamos las cosas tal cual se están dando. Ahora, miren lo impresionante de esto. Eran días de advertencia. Y la Biblia habla acerca de qué era lo que Noé estaba haciendo. Es decir, que este mensaje de lo que Noé estaba haciendo es algo que nos habla a nosotros, porque lo que Noé pregonó era justicia. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 5 dice así: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, esto quiere decir que así como nosotros en este tiempo, que estamos en alguna medida predicando acerca de la justificación, que hablamos acerca de la importancia del arrepentimiento, que hablamos acerca de lo que Dios necesita que nosotros creamos, entendamos y veamos, nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que así como los de la tribu de Isaacar, tenemos que empezar a entender qué fue lo que Noé hizo para ser librado de las cosas que venían sobre la tierra. Mire qué impresionante es esto, pues, porque llega el momento en el que nosotros tenemos que ser capaces de comprender qué sucedía en los días de Noé, qué era lo que venía, qué era lo que estaba aconteciendo en los días de Noé. Y para ello nos tenemos que ir a la Biblia en el libro de Génesis. Espero que haya traído su Biblia y que usted pueda estar anotando ahí o subrayando ciertas cosas que son importantes, porque quiero que comprendamos esta noche cuál es el mensaje de Dios y por qué es tan importante que nosotros empecemos a ver que la venida de nuestro amado está más cerca de lo que nosotros podamos pensar o creer y está más cerca de lo que la gente cree que está. Y por esa razón, tenemos que empezar a ver qué es lo que Noé hizo y qué acontecía en aquel tiempo, porque hay cosas que tienen que ser no normales, porque mire pues, si dice la Biblia, será como en los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, todos comían, pero si usted empieza a pensar qué era lo que sucedía en ese tiempo, usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, que hay que entender una cosa y que lo que hay que entender es que lo que estaba sucediendo en esos días de Noé va a empezar a suceder porque mire, realmente mi amado hermano, desde que Adán y Eva estaban en el huerto, ellos comían y bebían, ¿sí o no? Ellos comían, ellos bebían. Entonces, ¿por qué era algo porque era algo determinante en las señales que Jesús estaba diciendo respecto a los días de Noé? ¿Por qué esto tenía que ser algo determinante? ¿Qué era lo que acontecía ahí? Ahora, veamos lo que la Biblia dice. Tiene su Biblia, ¿verdad? Tenemos que ser expertos en discernir los tiempos. Tenemos que empezar a entender qué es lo que la Biblia dice respecto a los tiempos y a lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Ahora, mire por qué tengo que entender esto. Yo tengo que empezar a entender y tengo que empezar a ver lo que la Biblia dice que acontecía en aquellos días. Acompáñeme, Génesis capítulo 6. Y vamos a leer el verso 4. Voy a leer la Biblia textual. En aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos. Mire qué impresionante. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Ahora, mire qué impresionante, porque tanto su Biblia como mi Biblia normalmente dice así. Voy a leer la Biblia de las Américas. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, mire qué impresionante, pues. Porque la Biblia, si usted se va a leer los textos originales, si usted se va a leer las palabras originales, se va a dar cuenta de que no se refería a gigantes, porque el mensaje que fue dejado escrito no se refería a saber la estatura de estas personas, sino que lo que había que entender, amado hermano, era que había que empezar a estudiar qué hacían esos seres que eran el resultado de una mezcla. Ahora, cuando usted se va a leer esa palabra Nefilim, porque otras versiones lo traducen como Nefilim, esa su raíz es la palabra Nefil, que quiere decir el que derriba, quiere decir patán, quiere decir tirano y por último quiere decir gigante. Ahora, esa palabra Nefil o Nefilim no existiría si no existiera su raíz, que es la palabra Nafal, que quiere decir abatir, aceptar, adherir, apartar, apoderarse, arrojar, atacar, bajar, caer, decaer, derribar, derrumbar. Entonces, si lo leyéramos en la actualidad, lo podríamos leer así: los gigantes que hacen caer. Ahora, Eclesiastés dice que hay un tiempo para tirar piedras. Entonces, ese tiempo de tirar piedras es algo que nosotros de verdad tenemos que empezar a comprender, porque lo que dice acerca de los días de Noé tiene que ver necesariamente con que yo comprenda, mi amado hermano, que lo que tengo que empezar a ver es cuál es la influencia. Por eso es tan delicado, porque cuando usted lee y usted ve aquí, dice que eran hombres de renombre, mire, eran varones de renombre. Es decir, que esto habla, desde el momento en el que dice que eran hijos de Dios. Cuando usted se va a leer las palabras originales de aquí, se refiere los Ben Elohim, o sea, tenían una estatura mayor. Se llegaban a las hijas de los humanos, o sea, está haciendo una diferencia jerárquica. Entonces, ahora, si yo empiezo a interpretar esto, si yo empiezo a ver esto, quiere decir que esos Nefilim, cuando yo empiezo a sacar la riqueza de la Biblia, me voy a dar cuenta que son las personas que están en eminencia, que pueden hacer caer a otros. Y tengo que entender que son cuestiones que se van a dar, y se van a dar en un contexto en el que alguien con alguna enseñanza me puede hacer caer a mí de algo, o que me puede hacer desmayar al no hacer que yo me enfoque en cuál es la verdad que proviene de Dios. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues, porque cuando yo empiezo a ver en la Biblia, se recuerda que estamos viendo no el diluvio, sino que estamos viendo las condiciones que se daban en los días de Noé. Y aquí respondo una pregunta que me hicieron ahí. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué son las cosas? Porque lo que pasa es que a veces nosotros solo nos enfocamos, así es que entonces la mezcla y empezamos a pensar un montón de cosas. Pero hermano, verdaderamente, cuando usted se va a ver otros escritos que hablan de lo que sucedía ahí en ese tiempo de Noé, usted se va a dar cuenta de que habían ciertas cosas que estos hombres de renombre, que lo cual me habla a mí de fama, y usted lo puede ver clarito hoy en día, porque hay muchos que lo único que buscan es la fama, andan detrás de la fama, andan buscando ser famosos. Realmente el nombre de Jesús debiese ser más famoso que el nombre de cualquier ministerio,
que el nombre de cualquier persona. Por eso hay que tener cuidado, porque hay ciertas cosas que me pueden hacer caer. Hay ciertas cosas que pueden provocar que yo caiga. O sea, yo me pongo a pensar cuántas veces Jesús vino y dijo, vengan a ver a todos los que vamos a sanar. A Jesús lo seguían. Ahora, ¿cuál era la característica de las personas que vivían en aquel entonces? ¿Qué era lo que sucedía? Porque cuando hablamos nosotros de cuestiones jerárquicas, cuando nosotros hablamos acerca de qué era lo que empezaba a acontecer en ese entonces, yo tengo que empezar a ver los patrones que se están empezando a repetir. Porque una de las cosas que están empezando a suceder en este tiempo es que hay burladores, o sea, hay gente que se burla del mensaje, hay gente que se burla de tu fe, hay gente que se burla de tu integridad, hay gente que se burla de tu obediencia a Dios, hay gente que se burla de lo que tú haces. Y eso es algo, hermano, que se está dando en este tiempo, ¿sí o no? Y yo tengo que entenderlo. Entonces, era una generación que se burlaban del mensaje. ¿Qué era lo que sucedía cuando Noé estaba predicándoles? Mire qué impresionante, porque parte de lo que Noé estaba predicando, y lo voy a decir así, era acerca de un cambio climático. Por eso era que todos se reían, porque él les decía, va a empezar a llover de arriba para abajo. Y en ese entonces lo único que pasaba era que llovía de abajo para arriba, porque dice la Biblia que un vapor era el que regaba la tierra. Mire qué impresionante es esto, hermano. Entonces se burlaban del mensaje. Era una generación sin arrepentimiento. Solo Noé y 7 más se salvaron. Era un tiempo en el que había matrimonios antinaturales, ya va a ver en un momento. Y era un tiempo en el que había mezcla genética, porque los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Cuando yo empiezo a entender esto, yo voy a empezarme a dar cuenta de lo que la Biblia empieza a hablar. Por eso empecé a leer Génesis capítulo 6, versículo 4. Si usted empieza a darse cuenta en las señales que habla, y va a ser como en los días de Noé, no dice va a ser como en el diluvio, no, como en los días de Noé. Va a ser como en los días de Noé. Y saque usted su lista, su checklist, empiece a ver qué era lo que estaba aconteciendo, qué era lo que sucedía, qué era lo que se daba, qué era lo que en ese entonces estaba aconteciendo que provocaba que la ira de Dios se levantara en contra de aquellos habitantes de aquel entonces. Tenemos que comprender a la luz de la palabra lo que está empezando a suceder aquí. Y tenemos que ver a la luz de la escritura todo lo que acontece. Entonces, ahora mire, cuando yo empiezo a ver y leo Génesis capítulo 6, verso 1, dice la Biblia, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. O sea, hay una premisa aquí. Pero sucede que en el contexto bíblico, cuando se usa esa palabra aconteció, todo el contexto gramatical se refiere a que estaba anunciando que venía algo malo. O sea, no solamente habla que se multiplicaron los hombres, habla acerca de que se multiplicó la maldad. ¿Sabe cómo es esto? Es algo así como que se casaban, había un matrimonio y cuando les nacían hijos, esos hijos eran peor que ese matrimonio. Entonces, eso habla acerca de algo terrible que estaba empezando a acontecer en aquel entonces. Y si usted empieza a observar lo que está sucediendo hoy en día, lo que empieza a suceder es que hay una generación más perversa. Esa es la razón por la cual este virus, que tiene a algunos encerrados y a otros que, bueno, no hablemos de eso, está provocando que muera solo la gente anciana en su mayor porcentaje, que son los que conocen y tienen una relación con Dios, para que la generación que viene sea una generación que no conozca a Dios. Mire qué impresionante.
Entonces, cuando yo sigo leyendo, el verso 2 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Ahora, mire qué impresionante es esto. Se recuerda que empezamos a hablar acerca de lo que hablaba el que fueran los hijos de Dios. Habla de una jerarquía. Pero cuando yo me voy a leer otras versiones, y mire esta Biblia cómo dice, pero tome ahí en cuenta que dice, tomaron para sí de entre todas las que les gustaban. Es decir, que ellos empezaron a escoger. Mire qué impresionante. Pero mire cómo dice esta Biblia. Ahora, los gigantes que estaban sobre la tierra en aquellos días y después de eso, cuando los hijos de Elohim, mire qué impresionante, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Mire qué impresionante. Habla de hijos de Dios, que eres una clase superior, y habla de hijas de los hombres, que era una clase inferior. Pero ya cuando usted empieza a leer que ellos escogieron, eso habla de racismo. O sea, así como que ellos decían, hay otra Biblia que dice que escogían a las bonitas. Y es algo así como que ellos decían, bueno, esta sí, esta no. Esta sí, esta bonita que viva, esta fea que se la coma el león. Mire qué impactante es esto, hermano. Espero que me esté siguiendo. Porque cuando habla aquí acerca de estos que eran hijos de los poderosos, porque esos son los Elohim, el contexto habla acerca de hijos de nobles y de hijos de jueces, que verdaderamente lo que empezaron a hacer fue a utilizar esta creación, hijos de Dios. Ellos empezaron que se reconocen como hijos de Dios, hijos de los jueces, hijos de los gobernantes, ángeles. Da una sugerencia de que era una situación de ley, de leyes. Ahora, ¿qué es lo que está empezando a suceder? Dice que ellos escogían. Ahora, ¿por qué cree o por qué ve usted en este tiempo, verdad? ¿Por qué ve usted en este tiempo que hay como que una libertad de escogencia? Como que se le da prioridad a los de cierta raza, como que se discrimina a otros. Entonces, ¿será que está haciendo como en los días de Noé? Ahora, ¿qué impactante es esto, hermano? Porque cuando yo sigo avanzando, yo me doy cuenta de que esos eran hijos de autoridades que tenían conexión con leyes, que cometieron injusticia al usar su poder. Eran hijos de gobernantes que forzaron la voluntad de la clase inferior con el uso de leyes. Cuando usted se va a leer los escritos de Josefo, cuando usted se va a leer, por ejemplo, el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, usted se va a dar cuenta que lo que ahí relatan es que esta creación, hijos de Dios, fueron los que enseñaron a los, lo voy a usar el término así, ¿verdad? Pero se va a oír muy feo, mejor lo voy a decir, enseñaron a los de la tierra la brujería, la hechicería y el uso de drogas. Y además les enseñaron el arte de la guerra. Eso fue lo que ellos hicieron. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso que hay ahorita, de esa cosa que se llama ayahuasca, que se drogan con una raíz y hacen invocaciones de ciertos espíritus. Ahora, lo impresionante de esto, mi amado hermano, es que ellos como que se aprovecharon de las hijas de los hombres. Porque ellos las catalogaban como de calidad inferior, despreciadas, no valoradas. Las comparaban con mujercillas. Y esto me habla a mí de la discriminación que hay cuando tú dices que eres cristiano. Entonces, ahora yo vuelvo a preguntar, ¿será que las cosas están siendo como en los días de Noé? Espero que me esté siguiendo, mi amado hermano. Qué impresionante, ¿verdad?
Por eso no solo se fije en que había un diluvio, porque hermano, al final de cuentas, lo que estaba sucediendo en aquel tiempo era que la tierra estaba corrupta, se corrompió. Ahora, no me va a dejar mentir usted que hay un racismo impresionante en este tiempo, que hay cosas que están empezando a suceder en este tiempo. Ahora, ¿por qué es esto tan importante, hermano? ¿Por qué es tan importante que yo conozca? O sea, ¿por qué es que a ti te menosprecian? ¿Por qué es que la gente menosprecia a las mujeres que se tratan de guardar vírgenes para el matrimonio, por ejemplo? ¿Por qué es el llegar virgen al matrimonio es una cuestión fuera de moda? Ahora, usted tiene que saber una cosa, porque tanto hay un pecado del lado de la mujer como del lado del hombre. Porque Dios a ambos, al hombre y a la mujer, los mandó sellados a la tierra. Y esto es algo así como entender lo siguiente. Oiga el simbolismo que le voy a trasladar. Cada mujer está destinada para una sola llave. El que entendió, entendió. Sigamos aquí adelante. Ahora, mire qué impactante es esto, pues. Porque cuando yo empiezo a ver varias versiones de la Biblia, oiga lo que dicen. Génesis capítulo 6, versículo número 2. Oiga lo que dice la Biblia. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron las más hermosas y se casaron con ellas. Ahora, de esto que está aquí, es que Lucas y Mateo sacan el contexto cuando dice se casaban y se daban en casamiento. Ahora, pero ¿por qué esto era algo que llama la atención y que marca? Marca como que ese cambio. Estamos tratando de poner el panorama de por qué lo que vivimos hoy está siendo como en los días de Noé. ¿Está aún aquí conmigo? ¿Me puede levantar su manita? Porque siento bueno, espero en Dios que sí esté conmigo todavía. Esto es una enseñanza, hermano. Y cuando nosotros logramos ver esto, nosotros vamos a entender por qué razón tenemos que empezar a ver y a entender aquello a lo que Dios nos ha llamado a nosotros como sus hijos. Porque hermano, lo tenemos que empezar a ver y lo tenemos que empezar a comprender. Ahora mire esto. Mire esto, qué importante. Porque si yo solo lo leo así, tal vez yo me podría pensar, se casaban, se daban en casamiento. Mira lo que dice este texto. Lucas 17:26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, para poder comprender esto, hay ciertas cosas que fue necesario ir a leer e investigar. Este personaje llamado Rashi dice que el significado de escogieron quiere decir tomaron incluso a mujeres casadas, a los varones y a los animales domésticos. Eso está aquí, mire. Esta es una Biblia que tiene un comentario de un rabino y que él lo que empieza a decir es que de todo lo que escogieron,
O sea que escogieron mujeres casadas, varones y animales domésticos. Por eso le dije hace un rato que era algo antinatural lo que se estaba dando. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el movimiento más fuerte que se está dando en este tiempo? Varón con varón, adulterio, fornicación. Qué impresionante, ¿verdad? Si yo no logro comprender, y yo creo que nosotros tenemos que llegar a comprender esto, mi amado hermano. Si yo no lo logro entender, entonces yo voy a estar en serios problemas, hermano. Correcto, el LGBT, XY, Z y no sé qué, porque cada vez le agregan más. Ahora se empieza a corromper la tierra. Esto es lo que dice este comentario. Es una traducción. O sea, por eso es que no es normal. Por eso es que no es normal. O sea, no solamente está hablando respecto a, ay, sí, no, hermano, pero sí se casaban. Y ahorita también que se casen, sí, pero empezaron a corromper. Ahora, por eso, y es algo a lo que, mire, hermano, hay que entender algo. Hay una corrupción tal que nosotros tenemos que empezar a entender. Hay muchas razones del homosexualismo. Por lo menos 5. O sea, yo tengo que entender esto. Puede ser algo ancestral, puede ser un trastoque genético, puede haber sido educado como afeminado, puede ser por una violación o puede ser por ver relación entre personas del mismo sexo. Qué terrible, ¿verdad? Por eso es que nosotros vamos a tener que empezar a pelear contra aquello que nos pueda hacer caer. Ahora, por eso es importante entender que la tierra se había empezado a corromper. Había una corrupción en la tierra. Y esa corrupción es importante que nosotros entendamos. O sea, todo lo que está aconteciendo, ya ni siquiera pensemos en el hecho de que si la COVID es la enfermedad final, eso déjenlo a un lado. Hay que empezar a entender. Génesis 6:11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque esa palabra corrompido es la palabra shakhat, que quiere decir decaer, arruinar, corrupción, dañar, demoler, depravar, deshacer, desperdiciar. El hombre al corromper sus caminos, corrompe la tierra en la que vive. Ahora, miren lo impresionante que habla aquí. Y estaba la tierra llena de violencia. Eso quiere decir que si hay violencia en nuestra mente y corazón, vamos a corromper la tierra. Y al corromperse la tierra, se van a acabar los recursos de la tierra. Qué impresionante es esto.
Por esa razón es que hay mucha gente que no logra la prosperidad en su vida porque está llena de violencia, gritos en la casa, riñas en la casa, contiendas. Si corrompes tus caminos, corrompes la tierra en la que vivís. Qué impresionante, ¿verdad? Si corrompes tus caminos, corrompes la tierra en la que vivís. Sí, pero es que no es un tema de corrupción per se. Ay, que hay un gobierno corrupto. No. Sino que aquí lo que habla es acerca de que los corazones de las personas se corrompen, se llenan de todas esas cosas que acabamos de mencionar. Entonces se corrompe la tierra. Entonces, si el corazón del hombre está corrupto, si el corazón del hombre se corrompe, entonces su tierra se va a corromper también. Ah, tú decís que ahora nos enteramos más. Sí. Ahora, mire qué interesante es esto. Porque yo tengo que empezar a ver y tengo que empezar a tratar de entender por qué es que hay un montón de situaciones que están marcando los días de Noé. Pero el tema aquí es que yo no solo me debo enfocar en cómo eran los días de Noé, sino que yo tengo que empezar a entender qué hizo Noé para ser librado de todo eso. Ahora, hay algo que tenemos que entender, que yo tengo que empezar a hacer casar la palabra profética de la Biblia con las cosas que están aconteciendo. Y tengo que empezar a comprender, a saber y a entender qué es aquello de lo que Dios quiere que yo me aleje. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque esto está marcando como que en un reloj, pues la Biblia dice, será como en los días de Noé. Rebelión, corrupción en el corazón, la tierra corrompida totalmente. Y es algo que nosotros debemos saber, debemos vivir y debemos de orar para ser escapados de todo eso, de todo lo que viene. O sea, note que entonces el mensaje de Jesús no era respecto a las cosas que se daban. O sea, no era respecto a los Nefilim, no era respecto a las mezclas, era respecto a la atmósfera que se estaba creando. Era respecto a que no se respetaba la vida. Era respecto a que se burlaban del mensaje. Ahí hay un montón de gente burlándose de ministros. Y es de lo que hay que tener cuidado. Ahora, si yo no logro ver esto, entonces yo voy a estar en serios problemas, amado hermano. Por eso es tan importante entender. Ahora, empiece a ver como en los días de Noé. Aparte son los días de Lot. Pero los días de Noé. O sea, yo creo que estamos en los días de Noé.
Según de Pedro 1:19 dice, así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta el día, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca. Entonces, yo tengo que entender aquí. Habrá grandes terremotos, plagas, hambres en diversos lugares, terrores y grandes señales del cielo. Entonces, mire, hermano, hay que aprender a discernir los tiempos. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos? Cuando yo logro ver y entender esto, mi amado hermano, me lleva a mí a la tremenda necesidad de empezar a buscar en la palabra de Dios qué es lo que está sucediendo. Yo creo que no estamos como que nunca hemos estado más cercanos que en este tiempo. Así que yo creo que es tiempo en el que nosotros empecemos a analizar en nuestros corazones cuáles son las cosas que están empezando a acontecer y qué es aquello de lo cual nosotros tenemos que llegar a ser libres. Porque al entrar en ese entendimiento, al entender que no, así hermanos, se casan, se daban en casamiento, sí, pero ¿por qué hace el énfasis ese? Era un matrimonio antinatural. Tenemos que empezar a entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos.